Biden recibió la comunión en Roma con el permiso del Papa. Al día siguiente de su encuentro con el presunto Papa Francisco, el presidente Joe Biden recibió la comunión. El sábado 30 de octubre, durante un descanso de la cumbre del G20 en Roma, un día después de afirmar que el Papa Francisco se lo permite. Biden participó en una misa en la iglesia de San Patricio, una de las iglesias en la diócesis del Papa. Anteriormente había recibido la comunión en su casa en los Estados Unidos, para gran frustración de los antiaborto, pero el viernes marcó un hito, al ser la primera proclamación de Biden de que el Vaticano aprobó que reciba la comunión. El mes pasado, el Papa, al ser consultado sobre el debate sobre la comunión en Estados Unidos, dijo a los periodistas que el aborto es un asesinato, pero pareció criticar a los obispos estadounidenses por abordar el tema de una manera política más que pastoral. La comunión es un regalo, no es un premio para los perfectos, dijo Bergoglio. Biden no dudó en exhibir su victoria, a nivel mundial, tras haber obtenido el permiso de Bergoglio para comulgar. El hecho de que Biden comulgue en Roma tras obtener la aprobación de Bergoglio es una enorme victoria para Biden y también para todos los abortistas. Esto es una puñalada brutal a los movimientos pro vida a nivel mundial. Y al mismo tiempo es una palmadita en la espalda a todos los pro aborto. De igual manera, también es una incitación al aborto para, por ejemplo, pongamos por caso, una adolescente de familia católica que se haya quedado embarazada. Puede pensar, ok, el Papa le ha dicho al pro-aborto número 1 a nivel mundial Joe Biden, que es un buen católico, y que puede recibir la comunión. Eso quiere decir que tal vez lo mejor sea que yo aborte sin decirle nada a mis padres y me voy a evitar un montón de problemas y disgustos. Y encima podré comulgar el domingo y así mis padres no notarán nada raro. Esto es como decir a un asesino en serie que es un buen católico. Más de 50 millones de abortos a nivel mundial cada año. Se dice pronto. Es la población de todo un país, más que la de España, por ejemplo, más que Colombia. Pero los proaborto como Joe Biden y Nancy Pelosi piensan que 50 millones al año no son suficientes, que aún deben haber más y que incluso en el momento mismo del nacimiento se debería poder exterminar la vida del bebé. Imaginaros la sorpresa del pobre bebé que ya está dispuesto a salir a la vida exterior y se encuentra con ese recibimiento. Cualquier político abortista tiene ahora la justificación de Bergoglio, el visto bueno, el sello de aprobación de Bergoglio. Los que no son católicos también. Pues, si los gobernantes que se autoproclaman católicos favorecen el aborto con el beneplácito del Papa, bueno, un no católico no va a ser menos. ¿No creen? Así pues, cuando estando en pecado mortal, alguien recibe la Sagrada Eucaristía, está apilando pecado sobre pecado, abominación sobre abominación. Aquí, hay varios gravísimos pecados. Hay sacrilegio, tanto, como alguien que roba una hostia consagrada para hacer actos abominables con ella y profanarla. Pues hacer entrar el purísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo, en un sitio sucio y putrefacto por el pecado es lo mismo. Nuestro Señor, siendo puro e inocente hasta el extremo, sufre indeciblemente cuando se peca contra Él. Y cuando se comulga en pecado mortal, se le obliga a entrar en una cueva de maldad, suciedad, hedionda, maloliente, nauseabunda, repugnante. Para hacer una comparación, esto sería parecido a obligar a un niño o niña de, por ejemplo, 2 o 3 años a visionar imágenes pornográficas. Pero aún peor, porque nuestro Señor aún es
más puro e inocente y por tanto capaz de sufrir más puro e inocente que los ángeles. En muchas revelaciones privadas aprobadas a lo largo de muchos siglos, el Señor dice que los pecados de los hombres le hacen afligirse, apenarse y sufrir. San Juan María Vianney afirmó que un comulgante indigno crucifica al Señor nuevamente. Todos los pecados que los hombres han cometido o cometerán desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, estuvieron claramente presentes en la mente y el corazón de nuestro Señor a lo largo de su pasión, desde el huerto de Getsemaní hasta que Él exhaló su último suspiro sobre la cruz, y por lo tanto Él verdaderamente ha recibido daño y sufrido dolor por cada uno de nuestros pecados, hasta que el orden actual de la creación ya no exista. Nuestro Señor tuvo conocimiento de los pecados de los hombres, siempre que se hubieran cometido o se cometieran, y por cada pecado sufrió dolor. Entonces, lo que San Alfonso dice en su tradicional Vía Crucis, es decir, que son mis pecados los que están clavando los clavos, es totalmente cierto. Son nuestros pecados los que clavan los clavos en las manos y pies de nuestro Señor y los que clavan una espada en el corazón de Nuestra Señora. Para añadir a todo esto, el que comulga a nuestro Señor en estado de pecado mortal está, como dice San Pablo, comiendo y bebiendo su propia condenación. Realmente aquí, lo que está haciendo Bergoglio no es en absoluto pastoral ni caritativo. Pero, ¿a qué juegan estos tres personajes? Joe Biden, Pelosi y Bergoglio, los tres ya pasan de los 80 años y ya acercándose al final de su paso por este mundo. ¿En qué piensan? Según parece, no creen en el infierno. Y si creen en el infierno, abrir interrogación, ¿acaso piensan que después de su juicio personal, el maligno los va a poner de jefes en el infierno? ¿No tienen miedo, ni siquiera al final de su vida?